Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Este reporte especial que le compartimos con motivo, ayer se lo informábamos en el noticiero, el fallecimiento de don Alfredo del Mazo González, ex gobernador del Estado de México. Esta mañana, como ayer se lo informaba, se lo anticipaba, estaba marcado esta jornada por 3 eventos muy importantes. Por la mañana, a partir de las 10, los servicios funerarios en el mausoleo de Toluca. A las justamente 2 de la tarde, programado en lo que es Palacio de Gobierno, en la capital del Estado de México, en Toluca, el montaje de guardias de honor para honrar la memoria de don Alfredo del Mazo. Y a las 6 de la tarde está programada una misa en la hermosa Catedral de San José, ahí en el corazón de la Plaza de los Mártires. Esta mañana en el mausoleo, como ya se lo advertía, se daba pues cita la clase política mexiquense, la clase política a nivel federal, por supuesto familiares y amigos de don Alfredo, el caso de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, ex gobernadores, el caso de César Camacho, Claudio Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, Gerardo Ruiz Esparza, recientemente secretario de Comunicaciones y Transportes, un hombre con larga trayectoria, don Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de México, también el señor Pichardo Chapagaza, ex gobernador también de nuestro estado, y así fueron llegando uno a uno, el señor Baranda, también ex gobernador, fueron llegando uno a uno a este mausoleo para darle el último adiós a un hombre con una larga trayectoria política en el servicio público. Ayer le detallábamos pues el quehacer político de don Alfredo del Mazo a lo largo de muchos años. No solamente eso se limitó al gobierno del Estado de México, sino que tuvo trascendencia a nivel país. También veíamos a Alfonso Navarrete Prida, hasta hace unas semanas, secretario de Gobernación a lo largo de su vida, y así lo hemos podido constatar, no ahora, no a propósito de este lamentable hecho de su muerte, sino en el día a día, en nuestro quehacer informativo, le dimos cuenta de cómo era reconocido y cómo era apreciado don Alfredo del Mazo, gracias justamente a esa trayectoria, pero sí resaltaría porque tuvimos el enorme gusto, el privilegio de conocerle, de tratarle, su don de gente, eso le hizo pues hacer en el camino de su vida muchos amigos, gente muy cercana que por supuesto le apreciaba y le reconocía su quehacer político, su trabajo como político profesional, pero también particularmente resaltaban ellos y ellas, también muchas mujeres, su don de persona, su trato siempre respetuoso, siempre caballeroso. Y bueno, pues lógicamente hubo espacio, gracias a nuestra presencia ahí desde muy temprano, a recoger algunos testimonios de cómo particularmente exgobernadores se expresaban justamente de él, y lo hicieron en estos términos. Hizo una labor muy importante como cuando fue gobernador en la acción de gobierno, una reestructura muy importante de toda la parte administrativa del gobierno, infraestructura. Lo recordamos con mucho gusto, y al buen amigo que siempre fue Alfredo del Mazo. Creo que la creación de muchas instituciones que siguen vigentes hasta ahora acreditan su visión de futuro, además de ser alguien a quien aprendí a querer, a agradecer, y con él inicié una carrera política que me lleva a tenerle gratitud y reconocimiento permanente. Pues mira, hay muchas carreteras, hay muchas escuelas, hay muchos hospitales que hablan de él, están sembrados por toda la geografía del estado. Un gran gobernador, impulsó el TV mexiquense, impulsó la cultura con el Instituto de Cultura del Estado de México.
que deja un legado grande y perdemos a un gran hombre. Bueno, pues los exgobernadores que se dieron cita esta mañana en el mausoleo de Toluca, hablando de esa relación de trabajo profesional con don Alfredo del Mazo, pero también de lo que fue en muchos casos pues un trato todavía más cercano, mucho más personal. Ahora que observaba y le compartía estas imágenes y estos testimonios, pues nos damos cuenta de cuántos años de historia reciente, de historia contemporánea de nuestro querido Estado, el Estado de México, de cómo se han ido cambiando la estafeta en esta importante responsabilidad como gobernadores de esta entidad, un Estado con un peso específico realmente destacable a nivel país, y que en su momento don Alfredo del Mazo, en los años 80, él pues tuvo también oportunidad precisamente de asumir esta responsabilidad y de tomar la estafeta y entregarla a quien habría de continuar justamente en este proceso, en la vida de un Estado que, lo hemos dicho en otras oportunidades, no se puede entender el buen caminar del país sin el buen caminar del Estado de México. Esta imagen corresponde prácticamente ahí a la fachada de Palacio de Gobierno, donde en unos minutos se va a llevar a cabo el montaje de una serie de presencia de importantes personajes en guardias de honor, rindiendo a su persona un homenaje, un reconocimiento, y también pues aprovechando la oportunidad para despedir al político, al colaborador, y en muchos de los casos, porque nos consta que hizo muchos amigos a lo largo de su vida, también despedir y reconocer al amigo. El mausoleo de Toluca, de Palacio de Gobierno, pues son son algunas calles, pero vaya, el recorrido no es muy largo en términos de minutos. De un momento a otro estará llegando a este lugar el cortejo fúnebre y le estaremos dando cuenta de estas guardias de honor que se van a montar en este lugar, el hermoso Palacio de Gobierno en la capital Toluca, ahí frente a la plaza, enmarcado mejor dicho en la plaza de los mártires. El día de ayer le refería, y ahora creo que es muy oportuno el compartírselo, sobre todo donde nos encontramos justamente transmitiendo en esta casa del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Si usted no lo sabía, se lo informo, y si ya lo sabía, se lo subrayo. Don Alfredo del Mazo González fue el creador justamente de esta casa. Hay que irnos pues prácticamente 35 años atrás, porque lo primero que se fundó, lo primero que salió al aire fue Radio Mexiquense, y un año después fue la televisión, que acaba de cumplir hace apenas unos cuantos días, unas cuantas semanas atrás, 34 años al aire. Visualizar lo que era el Estado de México hace 34, 35 años para atrás, pues nos refiere otro Estado y otro país, ¿no? El entorno era completamente diferente, y sin embargo él, pues con esa visión que le caracterizó, apostó a un medio público que este Estado tan importante, el Estado de México, hoy con 17 millones de habitantes, pues contara con un medio público, tanto de radio como de televisión, competitivo, y que pues saliera al aire todos los días con un propósito fundamental, sí de entretener, sí de informar, pero sobre todo con un compromiso social enorme con los mexiquenses. Y hoy esta frecuencia, usted lo sabe, tiene una cobertura muy rica, prácticamente pues en canal abierto todo el Estado de México, toda la capital de la República Mexicana, el país vía Sky y otras redes de televisión restringida, Mexicanal en los Estados Unidos. Y hubo oportunidad, y ayer le compartía un testimonio de él, porque tuve oportunidad de platicar justamente con don Alfredo el día de la toma de protesta de su hijo, el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, el 15 de septiembre de 2017 en la Cámara de Diputados, y él incluso revelaba a esas cámaras y lo decía así enfático: qué mejor oportunidad de hacer este comentario que en los micrófonos y las cámaras de televisión mexiquense y los micrófonos de radio mexiquense. Así es que para nosotros, pues
además de ser una figura muy importante en lo político en el Estado, porque fue nuestro gobernador, pues particularmente para quienes trabajamos en esta casa, representa también pues una pérdida que es triste, que nos conmueve por todo lo que representó justamente para esta casa. Y aquí le rescato este momento de hace prácticamente un año, cuando habla de la enorme alegría y orgullo que le provocaba en ese momento ver con sus propios ojos a su hijo llegando a ser gobernador, como ya lo había sido su padre, él mismo y ahora su hijo. Incluso él subrayaba que la vida no le había permitido a su padre verlo a él gobernador, y él, gracias a, pues él lo refería a un privilegio, a un milagro de Dios, él sí tenía justamente esa oportunidad, y así nos expresaba su alegría y su orgullo. Yo estoy, te repito, muy contento de poder estar cerca de este momento tan significativo. De esos regalos de la vida, ¿no? Es un gran regalo de la vida. Yo desafortunadamente cuando llegué gobernador, mi padre ya había fallecido. Tal vez te quiero compartir una cuestión que no hemos platicado, Carlos. Y creo que Televisión Mexiquense es el mejor foro para ello. Mira, abuelo, padre e hijo gobernadores es algo muy excepcional, que pocas veces se da. Y casi el mismo tiempo, 36 años después, cada uno. Como te dije, mi padre yo llegué cuando mi padre ya había fallecido y no tuve ese privilegio. En este caso sí lo tengo. Pero este caso de abuelo, padre e hijo solamente se ha dado en otra ocasión, con Lázaro Cárdenas. Y casi nadie lo ha registrado como tal. Fue Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, luego Cuauhtémoc, gobernador, y luego Lázaro, gobernador. Entonces, los dos únicos casos en la historia del país son el caso de Lázaro Cárdenas y el caso nuestro. Eso es motivo de un gran orgullo, y bueno, pues también con un poco de falta de modestia, pero también quiere decir que en alguna pequeña forma hemos contribuido, y hay de alguna manera la impresión de que cumplimos en alguna proporción en su momento con la responsabilidad que tuvimos. Don Alfredo, siempre un gusto, me dio aquí a la distancia verlo muy emocionado. Nos conocemos hace tiempo, y yo sé que a nombre de muchos que lo ven y lo escuchan a través de esa frecuencia, agradecerle esa visión que tuvo hace 33 años de crear esta casa, que quienes nos incorporamos a ella ya caminando, no hay que echarnos créditos que no nos corresponden, pues estamos ahí empujando. Lo han hecho y lo están haciendo espléndidamente bien. Yo sí con frecuencia veo Televisión Mexiquense y me siento muy orgulloso de haber contribuido en el inicio promoviendo su formación. Muy bien, felicidades, don Alfredo, muchas gracias. Bueno, pues don Alfredo del Mazo hace exactamente, poco más de un año, cuando tuvimos oportunidad de platicar con él, el día de la toma de protesta de su hijo, el actual gobernador, justamente como gobernador del Estado de México. Y estas imágenes que teníamos recuadradas, pues ya ha llegado el féretro de don Alfredo a Palacio de Gobierno, en el corazón de Toluca, la capital del Estado de México. Le refería que la distancia pues no es muy grande entre el mausoleo y este Palacio de Gobierno. Llevó solamente unos cuantos minutos. Habrán de disponer todo en el patio central para que se lleven a cabo estas guardias de honor, que seguramente estarán integradas por personas pues allegadas a él, amigos, familiares, por supuesto la clase política, tanto del Estado de México como a nivel federal y de diferentes ámbitos. Un hombre que a lo largo de su vida, su ejercicio político le permitió tener contacto con muchos sectores. De ayer a hoy, pues seguramente usted, al igual que nosotros, nos hemos encontrado tanto en desplegados de periódicos, a través de medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, no se diga en las redes sociales, expresiones desde pues todos los ámbitos, el empresarial, el cultural, el intelectual, el deportivo, cómo reconocen la figura de don Alfredo del Mazo González y expresan también su pesar
por su fallecimiento, 75 años de edad. Y bueno, pues cuando uno hace un recuento de la vida, tanto en lo personal como de este tipo de personajes que han dejado huella por su ejercicio profesional, pues ayer revisando al momento de armar una semblanza para compartírselas a ustedes, nos dábamos cuenta pues del importante momento que le tocó vivir al tomar las riendas del Estado de México, y yo lo refería hace un momento en el testimonio, al subrayarnos a nuestras cámaras y a nuestros micrófonos cómo la familia de los del Mazo pues hacen historia al lado de los Cárdenas, ¿no? Hablaba de Lázaro Cárdenas, hablaba de Cuauhtémoc Cárdenas y de Cárdenas Batel, y ahora el padre, don Alfredo del Mazo Vélez, don Alfredo del Mazo González y el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza. Una cuestión pues que ya tiene la etiqueta de histórica, las dos familias que han tenido justamente esa oportunidad, el abuelo, el hijo y el nieto, ser gobernadores. Y aquí vale la pena, en lo que regresamos a Palacio de Gobierno, al montaje de estas guardias de honor, que usted conozca en unos cuantos segundos. Nos fue muy difícil compactar en unos cuantos segundos para la televisión una vida muy productiva en lo profesional y en lo personal. Alfredo del Mazo González nació en Toluca el 31 de diciembre de 1943, hijo del también exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo Vélez. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su especialización en el Bankers Trust de Estados Unidos y en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en Chile. Desde muy joven inició su carrera política. Fue vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de Deuda Pública en 1977 y director de Instituciones Nacionales de Crédito en 1978, y posteriormente fue director general del Banco Obrero. En 1981 fue nominado candidato del PRI a gobernador del Estado de México, resultando electo. Y si no lo hiciera así, que el Estado y la nación me lo demanden. Porque con seguridad, en un marco de libertad, unidos, los mexiquenses avanzamos con ustedes, señor presidente. Alfredo del Mazo González siempre apostó por promover la cultura, la educación, la innovación tecnológica y poner en alto el nombre del Estado de México. Durante su gobierno, fundó Radio Mexiquense en mayo de 1983 y un año más tarde inició Operaciones Televisión Mexiquense. Cuando concluyó su administración al frente de la entidad, se desempeñó como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno federal. Del Mazo González también se desempeñó como embajador en Bélgica y ante la Comunidad Europea de 1988 a 1990 y como coordinador de la primera Cumbre Iberoamericana en 1991. Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, ocupó el cargo del director del Infonavit. En los últimos años continuó aportando su experiencia en el servicio público en el Estado de México desde diversos cargos honoríficos, como el de presidente del Consejo de Infraestructura Estatal. Mexiquense Noticias, Mayra Herrera. Qué buena fotografía. Él lo refería en la entrevista que le realizamos hace poco más de un año, que era un privilegio de vida el haber tenido la oportunidad de ver a su hijo gobernador. Y bueno, pues aquí cuando uno, si usted es el caso, tiene hijos, pues los logros de ellos se convierten en eso, en privilegios de vida, cuando vemos que van obteniendo logros, cuando van pues alcanzando posiciones en sus proyectos personales de vida. Y también en la imagen donde él era acompañado, cuando inauguraban esta casa del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, acompañaba al entonces presidente Miguel de la Madrid. Si nos echamos para atrás 34 años, en ese entonces don Alfredo del Mazo González tenía 41 años de edad, y aquí ya iniciando estas guardias de honor, ahí veíamos a los ex gobernadores. Bueno, vemos a los exgobernadores a su lado izquierdo de la pantalla, Erubiel Ávila, de espaldas del lado derecho, don Alfredo del Mazo Maza, acompañado de su esposa, y ahí también en la silueta del lado izquierdo
el expresidente Enrique Peña Nieto y también ex gobernador del Estado de México, que también el día de ayer le compartía yo vía redes sociales, expresaba su sentir, su pesar, destacaba el expresidente Enrique Peña el trabajo como servidor público de don Alfredo del Mazo González, pero también subrayaba en ese mensaje el expresidente al amigo. Sabemos que esa amistad se fortaleció y se cultivó durante muchos años, y pues ahora era también importante la presencia del exgobernador y expresidente de México, Enrique Peña Nieto. No sé si se alcanza a escuchar estas palabras que se habrán de dirigir en este momento. Vamos a estar ahí atentos en cuanto nos llegue el audio de esta señal que se origina en Palacio de Gobierno en el Estado de México, la capital de nuestro querido Estado. Muy estimados amigos, nos encontramos hoy en este Palacio de Gobierno para rendir homenaje al servidor público ejemplar, al amigo extraordinario y al gran ser humano, nuestro jefe y amigo, como solía decir él, Alfredo del Mazo González. Fue en los años 80, justo en los pasillos de estos recintos, donde muchos de los aquí presentes tuvimos el honor y el privilegio de pertenecer al extraordinario equipo de trabajo que en esos momentos formó el gobernador del Mazo González para cumplir de manera por demás destacada con su responsabilidad histórica como gobernador del Estado de México. Alfredo, como él nos permitía llamarle, nos contagiaba permanentemente de su profundo amor por México y de su pasión por servir a los habitantes de este pujante y bello estado. En alguna de esas múltiples y larguísimas reuniones que teníamos con él, fue cuando acuñó el término mexiquenses, que hasta ahora prevalece, para denominar a los hombres y mujeres que formaban la creciente población del Estado de México. El gobernador nos empujaba a trabajar con entrega y dedicación para cumplir con la responsabilidad que él asumía en lo más íntimo y más profundo de su ser, para darle un mejor nivel de vida a los hombres y mujeres del Estado. Desde llevarles agua potable, educación, salud, reforestación y todo aquello que permitiera a hombres, mujeres y niños tener un mejor nivel de vida. Hasta proyectar a este Estado, desde entonces, desde los 80s, con el programa Horizonte 21, como la potencia industrial que es ahora en este siglo. Recuerdo vivamente reuniones interminables que teníamos con él para buscar de dónde encontraba unos centavos para llevarle agua potable a los habitantes de Chalco y Chimalhuacán, que en esa época se empezaban a poblar con enorme intensidad. Nos peleábamos con Eliseo Baranda, aquí presente, con José Luis Acevedo, que seguramente está por acá, pero el gobernador no los dejaba de ninguna manera decirles que no había dinero. El nivel de vida de esos habitantes, los más pobres posiblemente del país, la pobreza urbana, como decía él, es mucho más, a veces mucho más aguda que la pobreza rural, tenía que ser combatida. Dedicó muchísimas horas, muchísimos días a atender personalmente uno de los eventos que más gravó su administración, que fue el terrible accidente de San Juanico. Él personalmente atendía a los quemados, habiendo tenido una experiencia en su propia familia, los atendía personalmente y se encargaba
de su bienestar. Así como estos asuntos serios, también había asuntos menos serios. Algunos de sus amigos nos invitó a la directiva del Club NESA, que en ese entonces era del Estado de México, propiedad del Estado, y andábamos en los últimos lugares de la tabla. Todos éramos funcionarios de alto nivel del Estado, encabezados, presidido el club por el Liceo Chuaifet, y a punto de bajar a segunda división nos mandó llamar y nos dijo, si el NESA se va a segunda división, ustedes se van a segunda división. En su paso, después del Estado, por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, lo vimos y aprendimos a negociar a nombre de México con los países de la OPEP, con el tema acerero con Estados Unidos, trabajar junto a directivos, sindicatos y trabajadores para iniciar la reconversión industrial de las industrias más importantes de México. Pero sobre todo, en su paso como secretario, nos dio muestra de algo que siempre lo distinguió, de su institucionalidad como funcionario público. Fue allí, en los momentos más difíciles, en que su institucionalidad estuvo a prueba de balas. El licenciado Del Mazo nos enseñó que además de la dedicación, la entrega, la pasión, la honestidad y la institucionalidad deberían ser las principales características de todo aquel que quisiera, a través de la función pública, servir a su país. De esto nos dio siempre ejemplo permanente. Esas mismas características lo distinguieron como embajador y después como representante popular. Este era el funcionario. Alfredo el amigo era en verdad muy amigo. Siempre ávido de escuchar, de debatir y de intercambiar ideas con inteligencia y apertura, siempre buscando un nuevo ángulo para atacar los problemas, siempre buscando una nueva forma de verlos, siempre procurando acercarle en su momento al expresidente Peña nuevas ideas y nuevas soluciones. Su consistencia en la amistad con muchos de nosotros fue excepcional. Amigo comprometido, no en la coyuntura, sino en todos los tiempos y en todos los momentos. Amigo de convicciones, nos daba continuamente muestras de su lealtad a la amistad. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes tenemos vivencias y anécdotas que en todo momento nos recuerdan la buena fortuna de haber tenido un amigo como Alfredo Del Mazo González. Como ser humano, era un ser humano con principios que supo transmitir e inculcar junto con su esposa Carmen, a sus hijos Alfredo, Adrián y Alejandro, valores que cada uno en el ámbito de su desarrollo profesional ha sabido llevar muy en alto. Muchachos, el ejemplo de su padre lo han seguido y lo han llevado con todo el corazón y muy en alto. Sus amigos se los agradecemos. Destaco también su honestidad, tanto en lo intelectual como en lo material, de la que a lo largo de su vida nos dio permanente ejemplo y enseñanza. Destaco también la dedicación y apoyo que a lo largo de su vida personal y profesional recibió de su esposa Carmen. Fui testigo muchas veces del apoyo moral y emocional que le dio en los momentos más alegres, pero también en los momentos más difíciles, y sí que los hubo. Así como de la manera dedicada con la que Carmen se entregó con la niñez del Estado de México para realizar tareas en su beneficio. Sus muchos amigos aquí reunidos el día de hoy, vamos a extrañar tus ponderadas e inteligentes opiniones, tus sabios consejos y tu entrañable amistad. Nosotros tuvimos el honor y el privilegio de compartirla. México despide hoy a un gran mexicano, comprometido, institucional y honesto, que se entregó con pasión a servir a México, que amó entrañablemente a su familia y que fue gran amigo de sus amigos. Don Alfredo,
te recordaremos siempre con una gran admiración y un enorme cariño. Bueno, escuché las palabras de Alfredo Elías Ayub, también un hombre de larga trayectoria y que en su momento, como él lo detalló, su cercanía en el quehacer del servicio público, pero también en lo personal, con don Alfredo del Mazo González, fue su secretario particular cuando fue gobernador don Alfredo, esto entre el 85 y el 86, un año, y luego le siguió con la misma responsabilidad en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, un momento emotivo de aplausos, de reconocimiento al ex gobernador. Le quiero subrayar que esta imagen se origina en Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, la capital. Hace unos segundos ya montaron una guardia de honor los ex gobernadores y ahora el gobernador Alfredo del Mazo da un abrazo que sobra decir de qué características, muy efusivo, muy apretado por pues la larga amistad que existe entre la familia Elías Ayub y la familia del Mazo González, del Mazo Maza, y ahora la esposa del ex gobernador del Estado de México. Le decía hace unos momentos que esta jornada del día de hoy fue programada en 3 términos. Por la mañana a las 10 en el mausoleo de Toluca, los servicios funerarios. Ahora estas guardias de honor que se están montando precisamente ahí en el Palacio de Gobierno, y está programada a las 6 de la tarde, una misa, una homilía en la Catedral de Toluca. Y ahora, bueno, lógicamente, pues la clase política, quienes han tenido responsabilidades importantes en el Estado de México y quienes ahora las tienen, como es el caso de legisladores actuales que tienen una importante responsabilidad en el Congreso mexiquense, porque, bueno, pues sobra decirlo, pero lo voy a subrayar, estos momentos tan importantes, tan solemnes, incluso dolorosos, pues van más allá las diferencias, las diferencias de carácter político. Óscar González abraza al gobernador Alfredo del Mazo, y son tanto legisladores que llevan a su ejercicio profesional aquí en el Estado de México, estatales, como a nivel federal. Le decía yo que, pues, por supuesto que en un momento de estas características quedan de lado cualquier diferencia, cualquier ideología. Aquí estamos hablando de expresiones humanas, de expresiones de don de gente, de ser solidarios, no con el gobernador del Estado de México, sino con el hombre, con el ser humano, que ha tenido una pérdida tan sensible, el de perder a un padre. Entonces, pues es una imagen que hay que valorar en su exacta dimensión, por lo que representa una expresión de estas características. Y en la semblanza que le compartí hace unos momentos, y también se lo vuelvo ahí a apuntar, cuando uno observa las responsabilidades, los encargos como servidor público que tuvo don Alfredo del Mazo,
a lo largo de tantos años, pues nos damos cuenta también de la cantidad de colaboradores y de amigos que hizo en ese trayecto. Y ahora pues rostros que nos son muy conocidos, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta hace algunos días, semanas, como secretario de Gobernación, Ernesto Nemer Álvarez, con diferentes responsabilidades, una de las más destacadas, importantes aquí en los estados recientemente, como dirigente estatal del PRI, el señor Juárez Cisneros, también en su momento dirigente nacional, Luis Miranda, en la extrema izquierda, que formaba parte importante del equipo del presidente Enrique Peña, Ricardo Aguilar, en la parte posterior de su pantalla, detrás de Luis Miranda, que también en su momento, pues un hombre joven, que ocupó también una responsabilidad destacable como líder estatal del mismo partido revolucionario institucional y que pues también a lo largo del tiempo, no de ahora, en este ejercicio de informar de todos los días desde hace tanto tiempo en nuestros diversos espacios, pues le hemos dado cuenta de cómo ellos han reconocido a su persona, han reconocido su trabajo a lo largo de estos años y pues también quienes hoy ocupan importantes responsabilidades como el Poder Judicial, representado ahora por su titular ahí en la parte izquierda de su pantalla, y otras personalidades que pues tienen destacadas tareas en un estado tan impresionante como este, que pues se trata de eso, de una especie de carrera de relevos de diversos equipos que han llevado año con año, sexenio a sexenio, a este estado de la mano. Bien lo decían, en alguna ocasión escuché esa frase que administraciones van, administraciones vienen, pero lo que queda ahí es la huella del trabajo realizado, de la tarea entregada, pero sobre todo la calidad de la persona que ha ejercido determinadas responsabilidades. En el caso de don Alfredo del Mazo González, ahí le puedo hablar con todo conocimiento de causa porque nos consta, tuvimos oportunidad de platicar con él en muy diversas ocasiones y en muy diversos ámbitos y con enorme pues convicción le puedo decir que se trataba de un hombre realmente ejemplar, tanto como político, pero le hablaría particularmente de la persona, un hombre pulcro en sus expresiones, con una enorme facilidad de palabra, y ahora funcionarios del actual gobierno, de la actual administración, de la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario general de gobierno, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Finanzas, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico. En fin, hoy quienes acompañan al gobernador Alfredo del Mazo Maza en esta importante tarea. En la entrevista que solamente le presenté un fragmento hace unos minutos, que fue larga, le preguntábamos a don Alfredo del Mazo González que si habría espacio para algún consejo a su hijo, hoy gobernador, y sonreía y decía que él, por supuesto, siempre abierto, pero que el gobernador Alfredo del Mazo Maza tenía que desarrollar pues, su talento y su idea de lo que es gobernar este estado, y que él sería, a pesar de ser el padre, pues muy respetuoso de no cruzar una línea que no era desde su punto de vista pues lo correcto, que sí estaba abierto a algún comentario, algún consejo, pero que el gobernador, el actual gobernador, él pues tendría que escribir su propia historia gobernando, y no me queda ninguna duda, el estado más importante de este país en cuanto a su territorio, en cuanto al número de habitantes, el peso específico que tiene en lo que es muy especialmente el peso económico, el desarrollo que imprime precisamente
al país como aportación al Estado de México, y ahora, bueno, continúan estas guardias de honor de los secretarios que acompañan al actual gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la secretaria Marcela González de Cultura, también de Movilidad, Educación, en fin, de todas las carteras que conforman el gabinete estatal, y que todos en su momento, a través del gobernador, del actual gobernador, conocieron a don Alfredo del Mazo González, o a lo mejor en su propio ámbito de tiempo atrás, pues tuvieron oportunidad de trabajar incluso con él, o de tener contacto personal. Desde que don Alfredo del Mazo González fue gobernador en los años 80, pues uno, al revisar cómo ha sido la historia contemporánea de este estado, y al ver a estos hombres y estas mujeres, nos damos cuenta de, pues, los equipos que se han conformado en cada momento, en cada periodo, en cada sexenio, y que han tenido, pues, la enorme responsabilidad de apoyar al gobernador en turno para sacar adelante a este estado impresionante, y cuando digo impresionante lo digo, pues, en el más amplio sentido de la expresión, por lo que representa el Estado de México hoy en día en el concierto nacional. A la izquierda, el secretario de Medio Ambiente y otros importantes funcionarios de diferentes carteras de lo que es el esquema del gobierno estatal, del gobernador Alfredo del Mazo Maza, que pues todavía queda un camino largo. Acaba de rendir su primer informe hace apenas unas semanas atrás, quedan 5 años por delante, y pues él tendrá en su pensamiento, en sus recuerdos, muchas pláticas que seguramente se dieron con su padre, de lo que pues él, desde su óptica, con todo conocimiento de causa, veía de la forma como debe tomarse las riendas de un estado de este tamaño. Y pues son momentos realmente con una carga emotiva muy fuerte, sí, por la pérdida, pero también alguien lo decía, y creo que lo decía muy bien, que debemos quedarnos más allá de una reflexión que es más que humana, cuando nos preguntamos el por qué se va alguien tan querido, también preguntarnos y reflexionar a qué vinieron en esta vida. Y seguramente el gobernador, junto con su familia, pues habrán de hacer su propia evaluación muy personal, y por supuesto somos respetuosos de ello, de la tarea que vino a cumplir para formar esta familia, integrada por doña Carmen, su esposa, sus hijos, Adrián, Alejandro, Alfredo, el actual gobernador, también ahí el coordinador de comunicación social. En fin, están pasando los funcionarios, los secretarios, que hoy integran el gabinete del gobernador Alfredo del Mazo, ahora quienes son responsables de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tantas instituciones que cada una en lo suyo, porque finalmente tienen un hilo conductor, que es el gobierno del Estado de México, pues hoy, estando cerca de su líder, de su jefe, don Alfredo del Mazo Maza, en este momento que pues es, y sobra precisarlo, es muy especial y con una connotación emotiva sumamente profunda. Cada quien en nuestra vida, pues pensamos en los balances, ¿no?, que hace uno después de que se da este proceso natural de desarrollar una vida, y luego este paso de fallecer. Pues las evaluaciones son muy personales. Uno, como comunicador, como periodista, lo que ve a la distancia de una vida como la de don Alfredo del Mazo González, pues estrictamente en lo que corresponde a nosotros, en la actividad de funcionario público, pues le tocó vivir un momento muy importante, no solamente en la historia del Estado de México,
sino en aquellos años, en los años 80, donde incluso Alfredo Iraez Ayub pues destacaba pues lo que hacían tanto en el Estado de México, de ir a la zona oriente, una preocupación de llevar agua a la población, incluso hacía la broma de lo que representó en aquel entonces, que fue un equipo que trascendió en el fútbol profesional de México, el Toros Neza, que jugaba justamente en Nezahualcóyotl, en ese estadio que se construyó para una de las Copas del Mundo que se llevaron a cabo en México, la de 1986. Y bueno, pues cuántas anécdotas no habrá, cuántos pasajes no tendrán en su memoria, en su corazón, estos personajes de lo que fue la vida de ellos como colaboradores cercanos a don Alfredo del Mazo González, y quienes trascendieron, quienes tuvieron esa fortuna de trascender y de tener una amistad, un lazo de amistad justamente con don Alfredo del Mazo Maza. Quien está a su derecha de su pantalla, lo recordamos muy bien, en su momento fue el coordinador de comunicación social de don Alfredo del Mazo González, quise decir, David López, más atrás Marco Garza, que también ocupó una responsabilidad importante en ese esquema de comunicación social con el gobernador Enrique Peña, pero particularmente David López fue muy cercano al exgobernador Alfredo del Mazo, y también pues le decía que él tuvo una injerencia muy importante en diferentes sectores de nuestra sociedad. Aquí vemos personajes, y para no cometer omisiones, le hablo en general de dueños de medios de comunicación de trascendencia nacional, que también fueron cercanos a él, insisto y lo subrayo, sí por la responsabilidad como gobernador en su momento del Estado de México, sí como secretario de Estado en su momento, como embajador no se diga. Entonces ahí la gama de responsabilidades, de contactos, de relaciones, pues se hizo muy amplia, y es de llamar la atención cómo uno se encuentra pues solamente expresiones de reconocimiento y de gratitud al haber conocido y tratado en su momento a el ex gobernador Alfredo del Mazo González. Ayer particularmente me llamó la atención, y se lo compartía en el noticiero, cuando el mismo gobernador Alfredo del Mazo, vía redes sociales, daba a conocer el sensible fallecimiento de su padre. Tenía una expresión que llamó mi atención, y la verdad muy significativa, de dar las gracias y haber tenido la oportunidad de formar parte de la vida de Alfredo del Mazo González. Así lo expresaba él en su calidad pues de esa cercanía de hijo, una cercanía de parentesco pues sumamente importante y cercano. Pero también cuando quienes leyeron este mensaje vía redes sociales, pues seguramente hicieron esa reflexión de lo que significó en su momento el haber tenido contacto con él en cualquier ámbito. En la parte derecha de su pantalla, al fondo, quien gobernara hasta hace unos días el municipio de Metepec, David López, hijo de David López, colaborador muy cercano de don Alfredo. Y bueno, le digo que de diferentes ámbitos están dando oportunidad de estar en estas guardias de honor, ahí al lado de su féretro, que tiene la bandera del Estado de México, de nuestro querido Estado de México. Estaremos, por supuesto, atentos después de este montaje de guardias de honor en el Salón del Pueblo, ahí en Palacio de Gobierno, de lo que será la homilía, la misa de esta tarde en la Catedral de Toluca a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y que estaremos ahí, por supuesto, atentos a lo que ahí se desarrolle. Y pues ya en lo que es la historia de nuestro estado queda pues enmarcado el 10 de enero como el día que falleciera este
quien fuera en su momento gobernador del Estado de México, y que seguramente año con año, como ha ocurrido con otras figuras importantes de nuestro Estado, de muy diferentes quehaceres, de muy diferentes disciplinas, habrá de recordárseles, en este caso de recordarle, y pues también en su momento reconocerle lo que hizo como tarea para que ese Estado siguiera caminando. Por supuesto, hoy en día, y lo sabemos todos, ¿no?, quienes vivimos en el Estado de México, los retos enormes que implica este Estado en muchos ámbitos, no me voy a meter para enumerarlos, pero así lo vemos como un cambio de estafeta que ahora le toca al hijo, Alfredo del Mazo Maza, asumir esta responsabilidad en un quehacer que todavía le restan pues varios años, por lo menos 5, para poder decir al final tarea cumplida. Siempre habrá pendientes, siempre habrá tareas por desarrollar al gobernar un estado de estas características, y la mejor evaluación pues la tienen los ciudadanos, ¿no? Nosotros simplemente cumplimos con el quehacer diario de informarle de lo que desarrollan los gobernadores, de las obras que inauguran, de las acciones de gobierno que desarrollan, pero finalmente la evaluación la tiene el ciudadano. Lo que sí me queda claro y está más allá de cualquier discusión, lo que ya le mencionaba y lo que representa el Estado de México a nivel nación, no solamente por su extensión, 125 municipios, no solamente por sus habitantes, que es impresionante, 17 millones, más de 17 millones, por lo que aporta con sus parques industriales, lo que representa gobernar el Estado de México. Y el gobernador Alfredo del Mazo lo refería hace apenas unos cuantos días, con motivo no solamente de su primer informe de gobierno, sino con motivo del mensaje de Año Nuevo, de los retos que hoy vivía el Estado en su vida política interior. Hoy el Congreso está pues con una mayoría del partido Morena. Igualmente él pues hablaba de que tendrá que privilegiarse el diálogo político por encima de cualquier interés personal o de grupo, buscando el bienestar de los ciudadanos. También expresaba él lo que representa el reto del Estado de México en esta relación con el Ejecutivo Federal. También el presidente López Obrador, pues emanado de un partido que no es el del gobernador Alfredo del Mazo, pero que más allá de esos colores de partido, pues estará el interés de que el Estado de México aporte lo necesario para que a México le vaya bien, y que seguramente pues la visión del presidente, y así lo ha expresado, también interesa apoyar al Estado de México para que a esta destacada entidad le vaya muy bien y lograr objetivos sumamente trascendentes que se puedan traducir en bienestar social, que se puedan traducir en calidad de vida de millones de personas aquí en el Estado de México. Y apenas ayer también le refería lo que ha representado pues este encuentro con las nuevas autoridades de la Ciudad de México, con el Estado de Tlaxcala, en busca de una coordinación en una zona metropolitana realmente impresionante, como pocas que existen en el mundo, y que ahora esta coordinación, empatando criterios en muchos rubros, pensaría en movilidad, pensaría en medio ambiente, no se diga en seguridad, pues en la medida que haya esa coordinación entre estas tres entidades, Tlaxcala, la Ciudad de México y el Estado de México, pues las cosas podrán ir de muy buena manera para los habitantes de las tres entidades, Ciudad de México, Tlaxcala y por supuesto el Estado de México. Allá vamos a ver al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, otros gobernadores más se han dado cita aquí en el Estado de México en esta fecha que queda ya pues marcada para la historia de nuestro Estado y de nuestro país, por la trascendencia de la figura que se nos ha adelantado en el camino, Alfredo del Mazo González.
Lógicamente, y es entendible, la agenda del gobernador sufrió alteraciones desde ayer con motivo de esta triste noticia. Ayer precisamente vino a nuestro estado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenían un evento conjunto y el gobernador tuvo la deferencia, a pesar de pues, el momento que estaba viviendo, de acercarse a recibir al presidente, comunicarle lo que había acontecido y también subrayarlo y resaltarlo. El presidente fue muy sensible a lo que había ocurrido, le agradeció que fuera a recibirlo y por supuesto estaba en el entendido el presidente que lo que debía atender el día de ayer el gobernador era estar cerca de su madre, de sus hermanos, de su familia, en este momento tan difícil, tan complicado, y en el evento que encabezó el presidente, él mismo pidió a las personas que estaban ahí convocadas a tener un minuto de silencio, un minuto de respeto, y también hablaba de un minuto de reconocimiento al ex gobernador Alfredo del Mazo González. Esto ocurrió el día de ayer y hoy, pues lógicamente, la actividad como tal del gobernador, por muy obvias razones, pues quedó suspendida. Estaremos atentos a lo que esté por venir en los días siguientes, pero lo que hoy es importante atender es justamente el estar cerca de los seres queridos, pero particularmente de la familia, de su madre, doña Carmen, de sus hermanos, de su esposa, sus hijos, en fin, todos los lazos de cariño, de familia que uno va consolidando a lo largo de la vida y que el gobernador, como cualquier otra persona, pues tiene justamente esa familia que hasta donde pudimos a lo largo del tiempo, gracias a esa cercanía que nos permitió don Alfredo del Mazo, pues una familia muy cercana, con valores, una familia pues así, una familia muy mexicana, muy de cercanía, muy de piel, muy de abrazos, y que pues ellos tendrán que vivir y pues estar cerca en este momento difícil, en este momento de duelo, con la partida de don Alfredo del Mazo González. En lo que sigue esos saludos, esas expresiones de pésame, de condolencias para el gobernador, le quiero compartir algunos testimonios más que recogimos hace apenas unos minutos a las afueras del mausoleo en Toluca, donde se dieron cita muchas personalidades, y aquí le comparto justamente esas expresiones. Bueno, pues es un legado de mucho trabajo, de un esfuerzo que se caracterizó por su capacidad para innovar y modernizar el Estado de México. Yo creo que es un ejemplo que debemos de revisar para emularlo. De don Alfredo Mazo González, que ha sido como mi hermano, fue mi maestro, fue mi jefe, luego mi amigo, mi compadre. Yo hoy lo vengo a homenajear, porque se lo merece, fue un gran político. Sin duda, don Alfredo constituyó una parte importante en la modernización y el futuro del Estado de México, y fue un elemento transformador en el diseño del gabinete presidencial de Miguel de la Madrid. Yo creo que la vida misma de don Alfredo del Mazo González expresa el gran mexicano que fue y el gran gobernador que fue del Estado de México, el gran secretario de Energía, de Minas, de Industria Paraestatal que también fue, el enorme talento que tuvo para ser director del Banco Obrero, y aquí en el Estado de México se le va a recordar con enorme cariño, con el desarrollo que le dio a los dos valles, al Valle de Toluca y al Valle de México, a su zona industrial. Tuve la oportunidad de trabajar con él en su gobierno y realmente hizo un parteaguas en la administración pública, la modernizó, yo creo con muchos, primero gran padre de familia, un gran ser humano,
pero sobre todo con una gran visión de Estado, un gran estadista para el gobierno. Yo te puedo decir que el recuerdo personal que yo tengo de don Alfredo del Mazo fue un hombre generoso, un hombre que aconsejaba, un hombre que escuchaba, y la verdad sí, personalmente también me duele mucho esta pérdida. Yo creo que su legado es indudable. Fue un hombre visionario, fue un hombre brillante, talentoso y que dejó grandes instituciones al servicio del Estado de México. Es un gran municipalista, creó los fondos para el desarrollo regional del Estado de México y creo que también trabajó mucho en la identidad. La palabra mexiquense viene de su época. Entonces, para mí es muy lamentable. Es un ícono de la transformación del Estado de México, de la transformación legal del Estado de México, de la creación de las instituciones, y lamentamos mucho la pérdida. Bueno, pues eso, los testimonios de colaboradores, de gente cercana, incluso en lo familiar, hablando de sí del profesional, sí del político, pero también de la persona. Aquí en su pantalla del lado izquierdo, encabezando esta guardia de honor, César Camacho, en su momento también gobernador del Estado de México. Hace unos momentos veíamos también en la Guardia de Honor, de quien escuchábamos el testimonio, Carolina Monroy del Mazo, con importantes responsabilidades también aquí en el Estado, hace apenas unos meses, presidenta municipal de Metepec, diputada federal, y en términos familiares muy cercana a don Alfredo del Mazo González, y que gracias a ella, le refiero algo, Carolina Monroy fue directora de esta casa hace algunos años, y ella pues siempre cercana a don Alfredo para pues escuchar una voz autorizada, un pensamiento claro, un pensamiento inteligente, y que en varias ocasiones justamente resultado de esa cercanía entre ambos, en reuniones de trabajo pues tuvimos oportunidad de estar ahí presentes, y era un deleite escuchar a don Alfredo, la forma como estructuraba y como expresaba sus pensamientos, un hombre con mucha claridad de pensamiento, brillante, y lo que particularmente llamaba la atención, cómo expresaba sus conceptos con una enorme facilidad de palabra, muy pausado para su hablar, con una voz muy peculiar, una voz pues gruesa, muy varonil, que lo distinguía, como lo distinguían muchas otras cosas, muchas otras características de su propia personalidad. Si usted nos acaba de sintonizar, quiero decirle que esta cobertura pues inició desde muy temprano con nuestros reporteros en el mausoleo de Toluca, donde se llevaron a cabo los servicios funerarios. De ahí el cortejo salió del mausoleo de Toluca, que está, para que se ubique, donde termina, viniendo de México, rumbo a la capital Toluca, donde termina el Paseo Toyocan. Ahí se encuentra ese mausoleo, y bueno, pues luego el traslado del féretro del mausoleo a este Palacio de Gobierno, en el Salón del Pueblo, que es uno de los salones principales del hermoso Palacio de Gobierno del Estado de México, y ya hemos dado cuenta de las diferentes guardias de honor que se han montado, iniciando con la de los ex gobernadores del Estado de México. En esa guardia de honor vimos al ex gobernador Enrique Peña Nieto, expresidente de México. En esa misma guardia vimos a Erubiel Ávila, a César Camacho, al señor Alfredo Baranda, a don Arturo Montiel Rojas, y luego se han sucedido unas a otras del propio gabinete el actual, de ex colaboradores. Ahora veíamos ahí a Aurelio Nuño, quien hace apenas unas semanas atrás fuera secretario de Educación Pública en el sexenio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora pues estos oficiales que también están llevando a cabo esta guardia en honor y en memoria de don Alfredo González, Alfredo del Mazo González. Cuando hablamos de cómo se va construyendo la historia y lo que él de viva voz, porque yo la verdad no sé si usted tenga el registro
de que lo haya expresado en algún otro medio, no solamente electrónico, sino escrito, de que solamente ellos, la familia del Mazo y los Cárdenas, pues tienen esa etiqueta de históricos en el sentido de que 3 generaciones han gobernado. Él lo refería de viva voz, hacía referencia a Lázaro Cárdenas, hacía referencia al ingeniero a Cuauhtémoc Cárdenas y también al hijo del ingeniero a Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador allá en Michoacán, y que ahora el caso de los del Mazo pues se repetía justamente esa situación de que 3 generaciones pues tenían esta responsabilidad. En el caso del Estado de México, en su momento Alfredo del Mazo Vélez, el ahora lamentablemente fallecido don Alfredo del Mazo González, y el actual, el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Así queda ya enmarcado en la historia, y me atrevería a decir que no solamente del Estado de México, del país, sino seguramente de muchas naciones. Esto no es común y fácil el poderlo visualizar en esos términos. Y ahí en la imagen, que está un poco a contraluz, pero alcanzamos a distinguir las siluetas, el gobernador Alfredo del Mazo despedía al expresidente Enrique Peña Nieto, que pasó hacia el lado derecho de su pantalla, y ya ahora la toma pues se mantiene ahí con la Guardia de Honor. Prácticamente estamos llegando pues al final de esta cobertura especial, en un día que nos marca a todos los mexiquenses por la trascendencia del personaje, don Alfredo del Mazo González, que el día de ayer falleció a los 75 años de edad, ayer 10 de enero de este pues todavía muy joven 2019. Este Salón del Pueblo, para que usted ubique, hay 2 salones muy destacables en Palacio de Gobierno. El Salón Gobernadores. ¿Por qué Salón Gobernadores? Bueno, pues es donde están las imágenes, las pinturas de cada uno de los personajes, de las personas que han gobernado este importante estado, y en la parte baja de ese Salón Gobernadores se encuentra este Salón del Pueblo, que para que usted lo ubique, seguramente lo tendrá muy en la memoria, es el que tiene el balcón central desde donde los gobernadores ofrecen el grito de independencia. Ese es el Salón del Pueblo, donde continuamente se llevan a cabo muchas actividades que tienen que ver con el quehacer del gobernador en turno, y que hablan de una actividad importante en lo que se refiere a en reuniones, conferencias de prensa, en fin, diversos eventos. Entonces simplemente era hacerle la referencia de dónde está ubicado dentro del Palacio de Gobierno este salón del Pueblo, ahí en Palacio de Gobierno, en el corazón del Estado de México, en Toluca, la capital de nuestro estado. Y ahora pues uno a uno de los invitados especiales se están acercando tanto al gobernador Alfredo del Mazo, le abrazan, igualmente a su esposa Fernanda. Ahí también alcanzamos a ver a el exgobernador Erubiel Ávila del lado izquierdo de su pantalla, la señora Angélica Rivera en el centro de la misma, Miguel Ángel Osorio Chong, y ahí nuevamente aparece en escena abrazando al gobernador el expresidente y también exgobernador Enrique Peña Nieto, acompañado, alcanzo a ver, de algunos de sus hijos que han acudido a este momento pues solemne de estas guardias de honor que se han montado en torno al féretro de don Alfredo del Mazo González.
Bueno, le comparto ahora esta información. A las 6 de la tarde, son 3:10 de la tarde, en poco menos de 3 horas, se va a llevar a cabo una homilía en la Catedral San José de Toluca. Usted la conoce, simplemente le doy como para subrayarle su ubicación, pero es por todos conocida, además es bellísima. La Catedral San José Toluca, en Avenida Independencia número 5, en el centro de Toluca. A las 18 horas habrá una homilía, una ceremonia, y estaremos, por supuesto, atentos a la misma, y ya por la noche le estaremos dando cuenta de en qué términos se llevó esta misa solemne, y con la homilía, con la misa, pues estaría cerrando ya lo que ha enmarcado este día, con estos 3 momentos que ya le he referido en minutos anteriores: el mausoleo, los servicios funerarios, Palacio de Gobierno, las guardias de honor, y ahora pues a la espera de esta misa en la Catedral de Toluca, en el corazón del Estado de México, nuestra capital. Ya habrá espacio, y seguramente a lo largo del día, porque ayer solamente pude compartirle algunos de los mensajes, de las reflexiones de personajes muy importantes que se pronunciaban al conocer la noticia, pero de ayer a hoy se han sucedido otras expresiones de reconocimiento al trabajo profesional como político de Alfredo del Mazo González, pero también nos hemos encontrado con expresiones y anécdotas que hablan de una convivencia más estrecha en lo personal, ya sea de amistad o incluso de el lazo familiar, y que cuando uno las revisa, las escucha, pues nos damos cuenta de la trascendencia del personaje. Vamos rápidamente ya para prácticamente enfilarnos al final de este reporte especial con Edgar Galicia, que ha estado muy atento a estas guardias de honor. Él se encuentra justamente frente a la fachada de Palacio de Gobierno en Toluca. Edgar, te saludo y te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Efectivamente, nosotros nos encontramos al exterior del Palacio de Gobierno del Ejecutivo Estatal, aquí en la capital mexiquense, en la ciudad de Toluca. Bueno, pues estamos a la espera de que el cuerpo del exgobernador Alfredo del Mazo González, acaecido el día de ayer, salga de este inmueble. Aunque hay que señalar, Carlos, que como tú bien lo decías, la misa que se espera se celebre en el inmueble de acá enfrente, lo que es la Catedral de Toluca, ocurra alrededor de las 6 de la tarde. Hasta el momento pues hemos visto desfilar una gran cantidad de personas, sobre todo pues del ámbito político y académico, quienes han estado realizando guardias de honor, como bueno, pues ya la gente lo ha visto a través de esta señal. La primera guardia la encabezó el propio gobernador Alfredo del Mazo Maza, acompañado del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y así también estaba acompañado de los exgobernadores de la entidad. Tras de ellos vinieron una serie de guardias, de funcionarios, por supuesto miembros del gabinete actual de la administración estatal, así como, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, en este momento, Carlos, pues lo que se observa al exterior de este Palacio de Gobierno, pues hay expectativa también por parte de mucha gente que se ha dado cita al exterior del mismo, esperando que, bueno, pues esta carroza fúnebre que se alcanza a ver a mi espalda es un vehículo blanco que hizo el traslado desde la funeraria ubicada a la entrada de la ciudad de Toluca, lo trasladó hacia Palacio de Gobierno. Bueno, pues ahora haga el recorrido hacia lo que es la catedral, tendrá que dar vuelta, tendrá que rodear a lo que es la plaza de los insurgentes, y bueno, pues aquí todo pues transcurre con normalidad, el tráfico no se ve afectado, sí se vio afectado un poco a la hora de la llegada del cuerpo del exgobernador, sin embargo, pues como los funerales se están realizando al interior del Palacio de Gobierno, no ha habido mayor interrupción hacia el tráfico que circula en esta zona de la ciudad de Toluca. A lo que hemos visto también, déjame comentarte, es de que también ya han empezado a llegar diversas pues arreglos florales, estas coronas,
hacia lo que es la Catedral de Toluca. En este momento se encuentra cerrado el inmueble, lo que es la Catedral de Toluca. Solamente están introduciendo estas coronas, estos arreglos florales, para que alrededor de las 6 de la tarde se desarrolle esta misa de cuerpo presente. Y bueno, pues ya de ahí lo que no se nos ha informado hasta el momento cuál será el destino. Todavía no se nos informa si el cuerpo pudiera ser cremado o de ahí conducido hacia algún cementerio. Esta información todavía no la conocemos. Seguramente pues ya será un acto muy íntimo para la familia del ex gobernador, para la familia del actual mandatario estatal. Así es de que bueno, pues también estaremos muy atentos al desarrollo de estas exequias que están realizando aquí en la capital del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Eso es lo que tenemos de momento, Carlos. Muy bien, pues Edgar, te agradezco el reporte. Muchas gracias desde Palacio de Gobierno, ahí en la Plaza de los Mártires. Estás justamente a unos pasos de la catedral, que está exactamente en el lado opuesto, enfrente de Palacio de Gobierno. Solamente lo que enmarca esta zona pues es la Plaza de los Mártires, y en el otro extremo está la catedral, donde se va a llevar a cabo esta homilía a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Edgar, estamos ahí atentos, que tengas una buena tarde. Gracias, Carlos, aquí vamos a estar atentos. Muchas gracias, Edgar Galicia, y bueno, pues de esta forma estamos prácticamente llegando al final de este reporte especial. Les invitamos a permanecer en nuestra frecuencia, agradecidos con Gina Serrano, que nos concedió el tiempo de su noticiero para informarle esto de trascendencia estatal y nacional, y también a los programas que les quitamos algunos minutos de nuestra programación. Muchas gracias, y al más importante, a usted por habernos acompañado en este reporte especial. Les esperamos en los diferentes cortes informativos, y a las 9 en punto, como todas las noches, hoy no será la excepción, para informarles solo lo que es noticia. Muchas gracias y buenas tardes.